de Cargill nos presentará la calidad de trigo con un enfoque comercial. Buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias a todo el equipo de ADP por darnos la oportunidad de compartir con ustedes un poco los desafíos que tenemos desde la parte comercial para poder exportar el trigo en Uruguay. Un poco lo que tenemos pensado es charlar un poco con ustedes y compartir qué es para nosotros la calidad de trigo, diferenciarle lo que es calidad física, panadera y ver los desafíos que tenemos como origen para poder comercializar nuestro trigo. Calidad de trigo, para no aburrirlos, lo podemos separar básicamente en dos partes. La calidad física, la que vemos todos los días cuando llega un camión, el recibo, los contratos, que los grandes parámetros son peso hectolítrico, proteína, gluten y relación molinera, y lo que es la calidad panadera, lo que le importa a aquellas personas que usan el trigo para hacer pan, galletas, pasta o cualquiera de los productos que se fabrican, ¿no es cierto? Y ahí empezamos a ver cosas como el W, el P sobre L, el farinograma y estabilidad y el volumen en trigo. En lo que es calidad física, cuando uno piensa en la exportación, tenemos un pH de 78, que se puede llegar a conseguir en algunos momentos o años una tolerancia a 76, una proteína base 12, que depende del año o el destino, se puede llegar a un 11,5, una humedad de 13, falling number de 280, y DON de 2 ppm, principalmente vinculado a lo que es la inocuidad como alimento, que cada vez más y más orígenes nos están pidiendo llegar al 1. Como ejemplo, hoy tenemos a Brasil con 2 ppm que podemos seguir comercializando, pero ya hay normas que están pensando en Brasil ponerlo con un máximo de 2 ppm en lo que es DON. Esta información que le vamos a mostrar en estos dos gráficos es la distribución de los últimos 5 años de todo el recibo que tuvo Cargill en lo que es calidad de trigo en los parámetros físicos. La primera gráfica es la distribución normalizada de todo el recibo en pH, y lo primero que vemos es que, bueno, no estamos tan mal. Estamos con un pH promedio, del promedio de las últimas 5 zafras, que está arriba de 76%. El problema es cuando lo abrimos por zafra. Y ahí empieza el gran problema de Uruguay, ¿no es cierto? Tenemos una gran inestabilidad que nos determina que años como este último, o como el 2011-2012, tenemos pHs muy, muy buenos, y años como el 12-13 y el 14-15, donde los pH son realmente complicados y es un desafío poder exportar ese trigo. Y si nos acordamos un poco, en este año, la línea en verde, gran parte de nuestro trigo lo tuvimos que vender como forrajero por la imposibilidad de venderlo a un destino como Brasil para la que lo comercializa. Acá abajo lo que tenemos es la curva de distribución ya no normalizada, sino por parámetro y con los picos que vemos. Y vemos la importancia de este año con todo un mundo de recibo, digamos, abajo de 76%. Cuando vemos con proteína nos pasa algo muy similar. El promedio normalizado de las últimas 5 zafras, con una media en 12%, uno lo dice, es espectacular. Cuando lo abrimos por año, ya estamos viendo que la dificultad es aún mayor que en pH. Tenemos años donde la proteína está claramente por arriba de 12, que, para lo que vamos a ver después, son justamente aquellos años donde el pH nos juega en contra, o años como este, que nos encontramos con proteína de 10-10,5%, cuando cualquier destino nos pide llegar a 11, 11,5, y esto nos dificulta un posicionamiento. En resumen, y para no aburrirlos mucho con la calidad física, lo que vemos es, no tenemos ningún año que haya sido perfecto de los últimos 5. Y si buscamos los últimos 7, los últimos 8, nos pasa exactamente lo mismo. Siempre fallamos en algún parámetro. En algunos años ese quiebre de cosecha o problema es más grave, como la 12-13 o la 14-15, donde tenemos problemas de físicos y también de inocuidad con el DON, y en otros como este, que con medidas de manejo se puede llegar a lograr la gran disponibilidad del trigo para embarque como exportación. Y bueno, y algo bueno marcar en esto es la calidad necesaria para exportar. No es lo único y no es suficiente. Llegar a estos valores es el primer paso, la primera aduana, pero tenemos que cada vez más como origen hablar de otros parámetros de calidad. Y ahí empezamos a ver lo que importa del trigo para los distintos destinos y principalmente para los productos panificables, ¿no es cierto? Y ahí empezamos a hablar de esto que está acá abajo, que es lo que les comenté, W, P sobre L y farinograma, y tenemos dos grandes componentes que influyen en eso, que es
la cantidad de proteína y la calidad de proteína. Cuando hablamos de cantidad de proteína, el factor más importante es el ambiente, y ahí va el trabajo como de todos nosotros en el proceso, en la disponibilidad de nitrógeno y el clima. La genética juega su rol, pero es menor. Cuando hablamos de calidad de proteína, ya tenemos que estar pensando mucho más en la genética del trigo. Sin lugar a dudas, también el ambiente ayuda, pero tenemos que estar pensando en trigos que nos den algo mayor. Y después tenemos otro factor, que hemos tenido algunos años con algún mayor problema, otros no, que es el fallen number, que hay una interacción bastante mixta entre genética y ambiente. ¿Ah? Esto es información de Iña, Daniel Vázquez, que nos dice, bueno, en esa calidad de proteína, ¿cómo podemos ver y qué podemos ver con la genética que tenemos? Vemos una cantidad importante de materiales de trigo que no tienen una buena relación proteína-W. Vemos otros materiales que empiezan a reaccionar fuertemente y mejorar su W con proteínas, y otros materiales que uno dice, ya con proteínas no tan altas, empezamos a encontrar Ws un poco mayores, ¿cierto? Entonces esto dice, bueno, como origen tenemos que apuntar a lograr Ws que estén por arriba de los 230, 250 y tenemos cómo hacerlo. Y acá vemos claramente, esto es otro ensayo de Iña, de la Red Nacional de Cultivales, cómo tenemos dos grandes grupos de materiales. Un primer grupo, uno cuando habla en exportación y lo que nos piden principalmente los destinos, tenemos que estar pensando en Ws arriba de 220, 230 para empezar a jugar un partido medianamente bueno como origen, y estamos hablando de empezar como óptimos arriba de 250. Tenemos un grupo grande de cultivares que ya con proteínas que uno dice buenas, 12%, no llegamos a buenos materiales de W. Y hay otro grupo que con proteínas de las que estamos acostumbrados a trabajar, 11,5, 12, ya llegamos al 250 de W. Eso nos da una esperanza como origen de decir, podemos llegar a tener buenos materiales y un blend varietal que nos permita posicionarnos como origen, ¿no es cierto? Ya a modo de resumen, ¿qué estamos viendo hoy en lo que es calidad de trigo? Hoy estamos en un cultivo que ha perdido área, que viene un retroceso importante en lo que es el volumen, con una rentabilidad de esto. Nadie se iba a poner a pensar en todas estas cosas cuando el trigo valía 250, 280 dólares, porque era un buen negocio siempre, pero cuando empiezan a ser algunos de los factores limitantes, tenemos que empezar a buscar alternativas para posicionar mejor este cultivo, que como mencionó Marcos hoy, es un cultivo sumamente importante para todo el sistema agrícola. No es importante solamente para la rotación agrícola, sino que es el único que nos da un sustento y una capacidad de volumen comercializable distinto a todas las otras alternativas de invierno que tenemos hoy, y nos permite la rotación en el campo, la rotación de las maquinarias, del transporte, de las plantas de silo, de los puertos, de la empresa de agroquímicos y todo eso para todo el sistema agrícola del Uruguay. ¿Qué estamos viendo hoy? Una falta de liquidez muy importante por todo el problema de calidad. O sea, hoy como exportador es muy difícil vender anticipado una cosecha de trigo porque no sabemos qué vamos a tener o cuál va a ser nuestro año. ¿Va a ser como este último con problemas de proteína o va a ser como el anterior con problemas de pH? Y desde el lado de la demanda, ¿qué nos ven? Nos ven el trigo barato de la región. Uno va a salir a vender el trigo uruguayo y lo asimilan como trigo barato. Está con un descuento importante sobre el trigo de Bahía Blanca y hasta sobre el trigo de Upriver. Y si queremos reposicionar el trigo en nuestro sistema agrícola, no podemos tener esos problemas. ¿Qué vemos del lado nuestro como desafíos? Una mayor estabilidad en los parámetros físicos, o sea, tenemos que lograr por lo menos en promedio estar un poquito por arriba, que esos baches y esos años malos que por clima en Uruguay vamos a tener nos permitan tener un producto exportable dentro de los parámetros de exportación. Un blend varietal con un enfoque en el rendimiento, por supuesto, pero también bastante enfocado en lo que es calidad y entender que el consumo final del trigo le importa lo que compra y los molinos no conocen. Y un posicionamiento, por lo menos para empezar, a la par del trigo Upriver argentino, que nos permita ser un poco más competitivos y no ser el trigo barato de la región o una demanda esporádica. Hoy pensamos en trigo para ir a Brasil, pero este año hay entre 2 y 3 millones de toneladas de trigo que van a tener que salir del Mercosur a otros destinos. Si nos es difícil venderle al que nos compra siempre, imagínense lo que es para alguien salir a vender trigo a Argelia, al sur de África o a cualquier otro origen donde no nos conocen y lo primero que ven es el historial y no es bueno. Entonces creo yo que
como origen y para un cultivo tan importante como Uruguay, tenemos que lograr una identidad del trigo. Como nos identifican en el fútbol con la garra de charrúa, en el trigo tenemos que saber qué trigo podemos producir y lograr cumplir con esos parámetros de exportación. Cumplí con los 10 minutos. Muchas gracias.